Esta noche en Noticias 1, jueza de garantías de caso de hija de Aida Merlano regañó a la Fiscalía por uso desproporcionado de la autoridad. Vida política de Merlano tan intensa como su vida personal. Mañana marchas de apoyo al expresidente Álvaro Uribe a 2 días de su indagatoria en 5 ciudades capitales. En audio quedó grabada una conversación de corrupción en el hospital de Aipe Huila en beneficio del favorito en las elecciones para la alcaldía de Neiva. Con fondos de la Universidad Distrital se habría pagado coimas a subdirectora del Agustín Codazzi. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mabel, con 14 metros 73 centímetros, Katherine Ibargüen fue bronce en el salto triple del Mundial de Atletismo y acumula 5 podios orbitales consecutivos desde 2011. Histórico, el relevo masculino de Colombia de 4x400, donde está Anthony Zambrano, clasificó a la final del Mundial este domingo. Y 2 años, 4 meses y 27 días pasaron para que James Rodríguez volviera a anotar con Real Madrid en la victoria ante el Granada. ¿Y qué nos trae Cristina Hurtado en Toma 1? Después de la desaparición de su cuerpo y pese a la despedida de sus admiradores en Miami, el cantante José José no descansa en paz. Y en Halloween, cuando comienzan a salir los monstruos, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, llegó a la celebración de los 10 años de la Fundación Debra con el monstruo Come Lágrimas. ¿Y el nombre por qué se lo cambió? Como una manera de hacerle un tributo a mi madre. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La audiencia de legalización de captura de la hija de la prófuga excongresista Aida Merlano. Su hija mayor de 20 años fue capturada en una operación de la Fiscalía y enviada de inmediato para esta diligencia, en la que 4 fiscales recibieron un regaño de la juez del caso que consideró desproporcionadas las acciones del ente investigador contra la joven. De esta historia hablaremos hoy. Desde el sistema informativo del Canal 1, este es Noticias 1, emisión central, con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana. Vamos a iniciar la captura de la joven Aida Merlano Manzanera. Su traslado y la retención de los elementos que llevaba consigo fueron considerados por la jueza de garantías como un acto desproporcionado de autoridad de la Fiscalía. Guillermo Gómez. Mabel, 4 fiscales llegaron para defender la captura de la hija de la fugitiva excongresista Merlano, pero la jueza los regañó. La diligencia de legalización de captura de la hija de la excongresista Aida Merlano y del odontólogo que la atendía cuando se fugó se inició con la petición de la Fiscalía de que no dejara entrar a la prensa. La jueza fue contundente. Pues llama la atención que sea la propia Fiscalía la que solicite que esta audiencia se haga a puerta cerrada cuando es la Fiscalía en la que ha salido en todos los medios hablando de esta audiencia. Después, la jueza, con evidente disgusto, expresó su desacuerdo con la Fiscalía por los elementos que le decomisaron a la joven Aida Victoria Merlano, entre ellos el forro protector del celular y el bolso. Por favor, la Fiscalía le devuelve el bolso a la joven Aida Merlano Manzanera. Entre los elementos que también le fueron incautados a Merlano hija está el documento con el que demuestra que cambió su nombre. ¿Para qué necesita la Fiscalía la escritura que llevaba esta joven Aida Victoria Merlano Manzanera? Aida Victoria Merlano contestó por qué cambió su nombre y apariencia física. ¿Por qué cambió su nombre y su apariencia? Desde que tengo 13 años he tenido el cabello negro. Durante 8 meses de mi vida lo tuve rubio cuando tenía 17 años. Es decir, simplemente volví a mi apariencia anterior. ¿Y el nombre por qué se lo cambió? Como una manera de hacerle un tributo a mi madre. Fue exótico e inusual que llegaran 4 fiscales a la diligencia judicial en la que revelaron que la excongresista Merlano había estado en una casa del barrio Santa Catalina, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, y dijeron lo que encontraron. Una hoja de papel con una fórmula médica a nombre de Aida Merlano. La dirección y características de la casa fueron reveladas por la Fiscalía en la audiencia. En la calle 11, número 88B 39, inmueble de 3 plantas, fachada de ladrillo, primer piso, cuenta con un portón de color dorado. Noticias 1 fue al barrio Santa Catalina y buscó. Esa dirección no está por esta zona. Es imposible que esa dirección coincida con este barrio. Según la Fiscalía, a Aida Victoria Merlano Manzanera, de 20 años, se le encontraron papeles de banco, al parecer de ahorros, que suman 215 millones de pesos, pero figuran con su anterior nombre, Caroline Manzaneda Merlano. La historia política de la senadora Merlano es tan espectacular como su fuga. Iván Serrano. Mabel Merlano empezó como mochilera, busca votos para los Gerlain y terminó sustituyendo al cacique de la familia, Roberto Gerlain.
Estos eran los días de gloria de Aida Merlano, excongresista cuya curul, según se sabe en Atlántico, fue el fruto de la unión de los dos clanes más poderosos del departamento, los Gerlain y los Char. Hija de un mochilero, como se les conoce en Barranquilla, a los líderes barriales que buscan votos, siguió los pasos de su padre, conquistando electores para los Gerlain. Viene de un sector popular, el barrio Buenos Aires de Barranquilla, hija de un trabajador de la empresa Valorcon, del ingeniero Julio Gerlain, y ella arranca su vida como edil. La cercanía de Aida Merlano y el constructor de obras de infraestructura Julio Gerlain fue clave para su éxito electoral. La casa política Gerlain y algunos actores de esa casa, nosotros sabemos que siempre han sido cuestionados, criticados por ese ejercicio, esa mala práctica política, pero lo que no entiendo es por qué una sola persona es investigada y no el concierto que hay, porque ella también la investigan por concierto y por fraude al sufragante. Aida Merlano contrajo matrimonio 2 veces, en la segunda oportunidad con el concejal Carlos Rojano. Además de Merlano, la casa Gerlain apoyó electoralmente a su esposo Rojano, quien ha sido elegido con las más altas votaciones al Consejo de Barranquilla. La hija de este, Karina Rojano, es representante a la Cámara por el partido de la U. Ella fue fórmula del senador Eduardo Pulgar, destituido por retener cédulas y corrupción al sufragante. La Procuraduría de Alejandro Ordóñez le levantó la sanción. Parecen una serie de aferes, si se quiere, de su vida personal en relación con hombres poderosos como Julio Gerlain, hombres poderosos como el alcalde de Barranquilla, el senador Char. Aida fue ungida por la casa Gerlain para llegar a la Cámara de Representantes como fórmula de Roberto Gerlain en 2014 y a quien luego sustituyó en los pasados comicios después del pacto de las casas Gerlain y Char, para llegar allí en fórmula con una protegida de la casa Char. La Casa Blanca estaba funcionando la gerencia de todo un equipo de trabajo que abarcó las dos grandes casas políticas de la costa, como es la Casa Gerlain y la Casa Char, que funcionaron a través de miles de millones. No sé, la cifra pasa por más de 20.000 millones de pesos. Se ha hablado hasta de 36.000 millones de pesos. En Barranquilla creen que la vida de Merlano está en peligro. Y hasta el día de hoy sigue en pie la fecha indagatoria en la Corte Suprema para Álvaro Uribe, que está prevista para el próximo martes. Eduardo López Júquer. Mabel, se preparan marchas para mañana en 5 ciudades. Unos parlamentarios consideran que esas manifestaciones constituyen una presión indebida a los magistrados y otros que protestar es su derecho. La polémica que generan las marchas y plantones convocados por el uribismo para protestar por la indagatoria al senador Álvaro Uribe este martes ante la Corte nacen de las motivaciones que expresan sus congresistas, los del Centro Democrático, para manifestarse contra la Corte Suprema de Justicia. Debemos participar de los plantones para defender nuestra democracia, para acabar los falsos positivos, para exigirle a la justicia que haya garantías para todas las personas que pueden demostrar su inocencia. Desde el Partido Conservador consideran que todos los seguidores de cualquier líder político tienen derecho a expresarle su respaldo. Pero del presidente de la República. Lo que no puede ser es que esto se interprete como una presión a la Corte Suprema de Justicia. La majestad de la justicia no se puede tocar y mucho menos la independencia y división de poderes. Desde el Partido Liberal Colombiano consideran que quienes están llamando a marchas, plantones y protestas podrían estar ubicándose por fuera de la ley. Nadie en Colombia puede estar por encima de la ley, la justicia y la Constitución. Quienes pretenden protestar contra las decisiones de los jueces y de los magistrados simplemente están evitando la operación de la justicia. Es un acto de sublevación contra la Constitución. Catalina Ortiz, representante a la Cámara del Valle del Cauca por el Partido Verde, asegura que todas las manifestaciones son respetables, pero que en este caso en el país hay cosas más importantes por las cuales debería movilizarse la sociedad. Casi un cuarto de las mujeres jóvenes no tienen empleo y nuestra preocupación es que el proceso contra Álvaro Uribe, yo creo que este país tiene que voltear la página. Nosotros no nos podemos quedar en cuántas veces fue al ubérrimo y que si Iván Cepeda dice que fue tantas veces, este país tiene otros problemas. Alexander López, senador del Polo Democrático, considera que no se puede intimidar a la justicia con movilizaciones y protestas. Lo que quiere es intimidar y amedrentar el Estado Social de Derecho. Los ciudadanos de bien
nos presentamos ante la justicia con pruebas y con verdades, no con protestas y movilizaciones. El senador Álvaro Uribe Vélez deberá comparecer este martes a las 8 de la mañana ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para responder por su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos. Noticias 1 obtuvo un audio en el que discuten el gerente y el subgerente del hospital de AIP Huila sobre la desviación de los dineros de la salud. Enrique Tapias. Mabel, al final de la conversación queda claro que el dinero que salía del hospital iría a la campaña del favorito a la alcaldía de Neiva, a quien le formulamos la pregunta en medio de su campaña. La grabación de una conversación entre el gerente y sus funcionarios del Hospital San Carlos de AIP Huila el 24 de enero de este año revela el grado de corrupción a que habían llegado varios de sus subalternos. Hasta yo aparezco recibiendo 2 sueldos un mes, hermano. Hasta yo, o sea, ¿hasta dónde llegamos, hermano? El gerente Charri le hacía este reclamo al subgerente administrativo y financiero del hospital, Edilberto Macías Villarraga, quien acepta en la grabación el desvío de recursos para la campaña a la alcaldía de Neiva de uno de los candidatos de más alta popularidad. Hay una vaina que para poder invertir en lo de la campaña de El subgerente Villarraga se refiere a Gorky Muñoz Calderón, candidato de Cambio Radical a la alcaldía de Neiva y quien, según la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría publicada por el diario La Nación el 9 de septiembre, lidera la intención de voto de los neivanos con un 37% de favorabilidad, con una ventaja de 21 puntos sobre el más próximo de sus rivales. No me confiar en la política y todo eso. Cuando se sabe quién es Gorky. Se sabe quién es Gorky. Sí, pero no es eso de si va a arriesgar. Sí, pero es que no está arriesgando cosas suyas, está arriesgando recursos del Estado, recursos de una ES que le ha dado la oportunidad de trabajar por más de 12 años, hermano. El aspirante a la alcaldía de Neiva por Cambio Radical negó el ingreso de recursos del hospital de AIP a su campaña. Absolutamente falso, no tengo idea de lo que están hablando. Yo lo único que he hecho es trabajar. Edilberto Macías Villarraga, el confeso desviador de recursos, fue retirado de su cargo. De acuerdo a la Contraloría Departamental, en los últimos 6 años se habrían desviado por lo menos 1.600 millones de pesos de la salud con la complicidad de varios funcionarios del hospital de AIP. Un muralista y líder indígena de Toribío, Cauca, fue asesinado en una serie que ha cobrado 5 víctimas esta semana a manos de bandas criminales que no están siendo confrontadas sino por la Guardia Indígena con sus bastones. Patricia Uribe. Mabel, el exterminio de indígenas en el Cauca ya tiene más de 50 muertos y no hay ningún informe de la Fiscalía ni de nadie más, como lo asegura su líder. El joven indígena Dumar Mestizo, pintor y diseñador de murales, se convirtió en la 5ª víctima mortal de los grupos armados en esta última semana, en el Cauca, mientras que otro sobrevivió a la tortura de sus victimarios. Están asesinando a jóvenes, a autoridades, están asesinando a guardias indígenas, a mujeres y a quienes consideren que es un riesgo para el interés sobre el territorio. Dumar Mestizo fue asesinado anoche en la vereda La Despensa en Toribío, cuando salía de su casa de unos amigos también indígenas y fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Vemos que se hacen consejos de seguridad, pero no vemos que se tomen medidas eficaces y contundentes frente a la protección colectiva de los pueblos indígenas. El 1 de octubre también en Toribío fueron asesinados Andrés Jiménez y Fabián Andrés Osorio, líderes comuneros oriundos de Jamundí Valle. Sus cuerpos presentaban señales de tortura y sus cabezas fueron amarradas en bolsas negras. El 30 de septiembre, Ortiz Arcángel Mestizo, líder de la Asociación Indígena Abelino, fue asesinado en la noche por hombres que se movilizaban en una moto. Y ese mismo día, en Caloto, Jairo Montaño corrió la misma suerte que sus demás compañeros. La Fiscalía General de la Nación y el mismo gobierno deberían darnos el informe de quiénes están detrás, porque hemos hecho infinidades de denuncias. El 2 de octubre, José Albeiro Camayo Guetio, coordinador de la Guardia Indígena en Las Delicias, Cauca, fue retenido por hombres armados en el municipio de Buenos Aires, quienes lo amarraron con alambres de púas y lo interrogaron a golpes para que dijera si sabía del secuestro de uno de los integrantes del grupo criminal. El indígena fue dejado en el sitio herido y torturado. Solicitamos también el acompañamiento de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos de carácter nacional. Las comunidades indígenas sostienen que seguirán haciendo resistencia pacífica para exigir el derecho a la vida, a la tierra y el respeto a su cultura. Un artículo de la periodista Salud Hernández en El Tiempo produjo una reacción popular de rechazo en Suárez, Cauca. Varios de los mencionados en la nota consideran que fueron puestos en peligro.
Yo no soy acostumbrada a delinquir como otros que usan la política de la muerte para hacer su estrategia y para mantenerse en un poder, no. Cerca de 500 personas participaron en un plantón en Suárez, Cauca, en apoyo a la lideresa Francia Márquez, quien fue mencionada con César Cerón y Rubén Devia por la periodista Salud Hernández en un artículo sobre el asesinato de la candidata Karina García en su población. Pero el hecho de tener diferencias y el hecho de tener posturas claras en términos de defender el territorio como espacio de vida no me hace una criminal, no me hace una asesina. Mientras Francia Márquez se dirigía al público en la plaza principal de Suárez, Cauca, el candidato Ronald Villegas de Colombia Renaciente hacía proselitismo al frente suyo con mayor volumen. Por eso suben el volumen, para que la gente no escuche nuestro sentir, para que la gente no escuche el dolor que hoy encarna en nuestro ser, el dolor que hoy embarga nuestras familias por las viles acusaciones que hoy nos hacen. Francia, ganadora del premio Goldman para el medio ambiente, recordó que ha sido víctima de múltiples amenazas de desplazamiento forzado y que hace poco, en un atentado que le hicieron, casi muere, al igual que Karina García. Le recordó a Salud Hernández que su derecho a la libertad de prensa no le da aval para poner en riesgo la vida de líderes sociales. Ella está desde un escritorio allá y no piensa siquiera en los riesgos que le puede ocurrir a uno. Se está desvirtuando hoy en este plantón diciéndole a la gente que nosotros no somos esa clase de personas, que siempre hemos hecho un trabajo social con altura y que no somos asesinos. Sí es importante dar las claridades a la audiencia y a los televidentes que realmente la situación es así, como lo ha planteado la señora de manera irresponsable, que realmente lo que nosotros trabajamos es la defensa del territorio. Se espera que en los próximos días la lideresa Francia Márquez interponga una denuncia por calumnia contra la periodista Salud Hernández. Y le preguntamos a los candidatos a la alcaldía de Bogotá si ganara la elección, ¿qué harían con el dolor de cabeza de los trancones en la ciudad? Las respuestas fueron tan amplias que mencionaron desde construir el metro subterráneo hasta compartir el carro particular. Los candidatos Miguel Uribe Turbay de los partidos tradicionales y Holman Morris de Colombia Humana y el Maíz coincidieron en un evento de movilidad. Hoy les preguntamos por los trancones y cómo solucionarlos. Uribe Turbay señaló que la solución a los trancones está en la continuidad de las obras iniciadas por Peñalosa. Estoy comprometido a terminar las obras, la Tintal Alsacia, la ampliación de la Caracas, la avenida Ferrocarril, la avenida Ciudad de Cali, ampliar los accesos a la ciudad como la calle 13, la 63 a Funza, las Américas a Mosquera y por supuesto tapar 500.000 huecos. Claudia López, candidata del Partido Verde y el Polo Democrático, se dedicó este sábado a promover sus políticas en materia de deportes con atletas de diferentes disciplinas. López aseguró que la solución al trancón, además del metro, pasa por desarrollar las obras civiles que están en marcha y la cultura ciudadana. Hacer la Losur, la extensión de la Avenida Las Américas, porque ese trancón que hay sobre la Cali, hay muchas obras viales de barrio, de localidad que se tienen que terminar para poder bajar el trancón en vehículos, pero también hay que compartir el vehículo, que cada vez que alguien vaya a prender su carro yendo solo lo piense dos veces. Por su parte, Holman Morris, candidato de la Colombia Humana y el Maíz, aseguró que el trancón se arregla con el metro subterráneo y una red de tranvías y trenes de cercanías. Bogotá tiene que iniciar ya una red de metros. Y en la red de metros tiene un eje estructurador que se llama metro subterráneo y junto a él los tranvías, tranvía calle 68, avenida Boyacá y carrera séptima. Junto a él los regiotranes, regiotran del sur, de oriente y de occidente. Junto a él los cables. Carlos Fernando Galán, candidato independiente, hizo un alto en su campaña proselitista para acompañar a su esposa y a su hijo recién nacido. Aseguró que el plan de choque para la movilidad arranca con gerencia y gestión de tráfico en las propias calles. El metro se demorará varios años en estar listo. Por eso, como alcalde, voy a implementar un plan de choque que incorpora gestión del tráfico moderna, gerencia en vía para que fluyan las vías principales, cultura ciudadana para que todos aportemos a la movilidad, teletrabajo y entrada escalonada en los trabajos. Previas a los comicios del próximo 27 de octubre, los candidatos tienen 2 semanas de campaña en las calles y una a puerta cerrada. El presidente Duque pidió investigar a los funcionarios del gobierno anterior involucrados en la contratación sin licitación de la construcción de colegios en todo el país, pero los gestores del negocio son funcionarios de esta administración. Juliana Ramírez. Mabel, el viceministro de Vivienda de Duque era viceministro de Educación del gobierno Santos y el gerente del fondo durante el gobierno anterior ahora es asesor del Ministerio de Vivienda.
Primero se mostró lo que fue una asignación indiscriminada de obras para unas empresas que no tenían en ese momento todo el sustento económico y financiero para cumplir con ellas en el tiempo previsto. Y eso implica también que se tendrán que adelantar sanciones e investigaciones correspondientes. La Contraloría no solo está investigando los incumplimientos en la entrega de la infraestructura educativa contratada por el gobierno Santos, sino cómo fue posible que obras por 3,4 billones de pesos que se iban a financiar únicamente con recursos públicos no se licitaran, sino que bajo el marco del derecho privado se saltara la ley 80. Este ente de control presentará en las próximas semanas un informe al respecto. Hemos venido hablando de eso con los alcaldes y con los gobernadores y ellos saben muy bien que este fue un asunto que se generó en el gobierno anterior y que prácticamente muchos fueron inducidos a trabajar con esos contratistas. No es solo ladrillo y cemento. En ese momento la ministra de Educación era Gina Parodi y su viceministro de Educación y a quien delegó este tema era Víctor Saavedra, actual viceministro de Vivienda del gobierno Duque. Saltar la contratación pública fue posible gracias a la creación del patrimonio autónomo del Fondo de Financiamiento e Infraestructura Educativa FIE. Queremos que todos los colegios del país participen. Las modalidades de selección de los contratistas eran invitación abierta, invitación cerrada y selección privada. De hecho, varios contratistas que participaron desistieron no sin antes quejarse. Se ve claramente el direccionamiento de la licitación a las empresas más grandes. El encargado de hacer la selección de contratistas era un comité fiduciario conformado por miembros designados por la misma ministra de Educación. De hecho, el presidente del FIE en ese momento, Arturo Fernando Rojas Rojas, es actualmente asesor del Ministerio de Vivienda de Duque. Cuando empezamos hace un año y un mes, nos encontramos primero con que se habían entregado muchísimos contratos a las firmas Mora y Mota Engil. Bajo este panorama, Graña Montero se quedó con un contrato por 405.000 millones de pesos y Mota Engil, que en medio de cumplimientos renunció a continuar con las obras hace un par de semanas con 2 contratos que suman 905.000 millones de pesos. El canciller Trujillo García aseguró que Colombia insistirá en las denuncias contenidas en el documento sobre la presencia en Venezuela del ELN que entregó a las Naciones Unidas. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, según el canciller, sus errores fueron un asunto de diseño y créditos que se está subsanando para un nuevo documento que solo tendrá fotos propias. Vamos a seguir denunciando esos vínculos por instrucciones del presidente Duque. Después de conocerse el origen de fotos presentadas por el presidente Iván Duque ante la Asamblea General de la ONU sobre el dossier del ELN en Venezuela, nuevamente la cúpula militar, la Fiscalía y la Cancillería insistieron en que las pruebas consignadas en el informe son los resultados de un trabajo conjunto de la inteligencia militar y de policía. En relación con las fotos reales del dossier, que es un trabajo de cooperación de los organismos de inteligencia del Estado. En las declaraciones ante los medios esta semana, cada representante de las autoridades reforzó la tesis de que el informe presentado por el presidente Duque no carece de veracidad y por el contrario existe más evidencia en la presunta ayuda del presidente Maduro al ELN. Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para que quede claro, mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública. Aunque fue presentado otro informe de la presencia del ELN, nada se dijo de la responsabilidad política y militar por el contenido del informe que presentó el mandatario colombiano ante el mundo. Es la esencia de esta presentación, todo lo demás me parece accesorio. No obstante, la responsabilidad por este informe la asumió el general Osvaldo Peña, director conjunto de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares, quien horas después de esta presentación dijo tener razones personales y profesionales para retirarse del servicio. Como general de la República soy consciente de la necesidad de responder por mis actos y la de mis subalternos y actúo en consecuencia. Tanto el ministro de Defensa como el canciller desestimaron los cuestionamientos de las fotos, pero advirtieron que el informe será enviado a la Unión Europea para darse a conocer, aunque el dossier del ELN entregado por inteligencia permanecerá reservado. Un colombiano tiene acceso sin visa a más países de los que puede visitar, lo que indican los indicadores. El índice Hinley de pasaportes que clasifica a los de cada país según el número de países que reciben a sus ciudadanos sin visa tiene a los de Japón y Singapur en el primer lugar. En el segundo lugar a Corea del Sur, Alemania y Finlandia. En el puesto 42 a Colombia y en el 107 a Afganistán. Esto indica que en las próximas vacaciones podríamos visitar 126 países si tuviéramos con qué. Esto es lo que indican los indicadores.
El mismo instituto por cuyos gastos protestan los estudiantes de la Universidad Distrital fue encargado de actualizar el catastro de Bucaramanga por 6.900 millones de pesos. La historia con Víctor Ballesta. Mabel, para conseguir el negocio, según sostuvo el exdirector del instituto, se habrían pagado coimas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La Contraloría de Bucaramanga calculó un detrimento patrimonial de 4.900 millones de pesos en la ejecución del convenio 213 pactado entre la Alcaldía de Bucaramanga, Área Metropolitana y la Universidad Distrital de Bogotá. Se hicieron hallazgos administrativos, fiscales, penales y sancionatorios. Las pruebas fueron remitidas a la Fiscalía y a la Procuraduría. Son innegables, son incontrovertibles por fuerza constitucional. El rector de la universidad, Ricardo García, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el director de Área Metropolitana, funcionarios del Agustín Codazzi y otros serían llamados a declarar. Falta de planeación contractual, posible peculado a favor de terceros, y le corresponde a la Fiscalía determinar si existe también asociación para delinquir. La última actualización catastral general de 2012 tuvo un costo de 260 millones de pesos. Esta, que solo se hizo en 3 sectores, costó 6.900 millones de pesos. El alcalde le ocultó a la ciudad el terrible impacto económico en sus impuestos, que fue más del 100% que le cayó a los contribuyentes. En la Procuraduría, el apoderado del investigado Wilma Muñoz, hoy llamado el zar de la contratación, ha señalado que en este convenio se habrían pagado coimas a través del representante de egresados, Carlos Fajardo. ¿Sabía usted que Carlos Fajardo le escribió un mensaje de WhatsApp a Wilma Muñoz con ocasión de ese contrato para que, en el sentido de que las coimas de ese contrato debían ser entregadas a la subdirectora de catastro de Agustín Codazzi? No. Nuestra estructura lastimosamente permite que estos hechos de corrupción sigan pasando. Noticias 1 habló con Miguel Ávila, supervisor del convenio, quien señaló que toda la parte técnica y financiera se hizo ajustada a la ley y que tiene todos los soportes para demostrar. En ningún momento mi nombre debe estar sujeto a esta situación de corrupción. Yo soy únicamente el supervisor, es la parte técnica, las pruebas están ahí. Al menos 20 convenios más están siendo revisados en la Fiscalía en medio del proceso en el que Wilma Muñoz busca un principio de oportunidad. Un vistazo por el mundo. Por lo menos 100 personas han muerto durante una semana de protestas por la falta de empleo, la precariedad de los servicios públicos y la corrupción en el gobierno civil de Irak, que derrotó con Estados Unidos a ISIS. Camilo Galán. Mabel, el ejército abre fuego porque tiene la concepción que matando a algunos va a disuadir al resto de salir a las calles. Ya son 93 las víctimas mortales y más de 4.000 los heridos que han dejado las manifestaciones en Irak, luego de una convocatoria que inició en redes sociales para que los ciudadanos salieran a las calles a exigir mejoras en los servicios públicos, ofertas laborales para los jóvenes y el fin de la corrupción. Pese al toque de queda impuesto por el gobierno desde el pasado jueves, debido a la violencia que ya dejaba una docena de víctimas, en las calles de Bagdad continúan los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, quienes han intensificado los ataques contra los ciudadanos. En las calles, los cuerpos de algunas víctimas fueron velados y homenajeados en la protesta. Los féretros desfilaron por las calles en medio de los cánticos y disparos de quienes se rehúsan a terminar con la manifestación. Estas manifestaciones se han convertido en las más violentas desde la derrota del Estado Islámico en 2017. Por su parte, el primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi respondió con vagas promesas de reforma que hasta el momento no aplacan las protestas de los ciudadanos, quienes dicen estar dispuestos a seguir en las calles hasta obtener respuesta a sus peticiones. Los invito a una pausa. Al regreso, nuestro ¿Qué tal esto? Del curador urbano sin títulos académicos y también los deportes. Hoy está Mauricio Posada. Volvemos. De regreso les contamos que el curador número 1 de Soacha, Cundinamarca, el mismo que ha licenciado cientos de miles de viviendas nuevas en ese municipio, no tiene el título universitario que se requería para que lo nombraran. ¿Qué tal esto?
Soacha, municipio vecino de Bogotá, tiene 500.000 habitantes, pero hay quienes creen que la cifra puede llegar al doble. La razón de esta explosión demográfica se debe a personas que llegan de todo el país y especialmente de Bogotá en búsqueda de viviendas de bajo costo. El municipio cuenta con 2 curadores, que son los encargados de otorgar las licencias de urbanismo y construcción en el municipio cundinamarqués. Los 2 tomaron posesión el mismo día ante el entonces alcalde Juan Carlos Nemocón, pero hoy los ojos están puestos sobre el curador primero, César Ángel Barriga Monroy. No debemos ser ilegales, cometer infracciones con relación a nuestras obras. El curador Barriga es el hombre que en este video aconseja a los ciudadanos ir por el camino del bien. No debemos ser ilegales, cometer infracciones con relación a nuestras obras. Fue nombrado curador primero en abril de 2015. En su hoja de vida, Barriga asegura ser ingeniero civil, una de las profesiones autorizadas vía decreto para ocupar este cargo. Poseer título profesional de arquitecto, ingeniero civil o posgrado de urbanismo o planificación regional y o urbana. Pero al consultar con el número de cédula del curador Barriga en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, no aparece allí como ingeniero civil, sino como tecnólogo, lo que hizo que el mismo Consejo Profesional de Ingenieros abriera un proceso disciplinario en contra del curador Barriga, y así se lo notificó al alcalde de Soacha, Eleazar González. Presentó en su hoja de vida y anexos título de Ingeniería Civil otorgado por la Universidad de La Salle para participar en el concurso de méritos y ser designado finalmente como curador urbano número 1 del municipio de Soacha. Sin embargo, la Universidad de La Salle informa que no le otorgó ningún título profesional. En la misma carta, el Consejo le da 15 días hábiles al alcalde de Soacha, Eleazar González, para que informe qué acciones tomará frente al curador Barriga. En Soacha ahora hay serias dudas sobre la legalidad e idoneidad de varias licencias otorgadas por el curador Barriga. Ahí es donde vamos a poder darnos cuenta de los impactos negativos que tienen las megaconstrucciones. Muchas de las licencias de construcción de Ciudad Verde pues las otorgó la curaduría número 1 en su momento también. Intentamos hablar con el curador Barriga para que diera su punto de vista, pero no obtuvimos respuesta. Chao, Cristina, yo también veo Noticias 1 y espero que ustedes también compartan sus mensajes en nuestras redes sociales. Nos vemos mañana domingo con las mejores noticias del fin de semana. Comenten nuestras historias en las redes sociales y a ustedes gracias por elegir Independencia. Buenas noches.